Hola, hoy en Pensar Cuba tengo una invitada que para mí es muy especial porque, bueno, no conozco a todas las personas que entrevisto aquí o que converso, con las que converso aquí en este video podcast, pero hoy puedo decir que es una persona que conozco hace poco, pero con la que he tenido una sintonía especial y, bueno, creo que va a ser una conversación agradable. Vamos a ver cómo resulta. Estoy hablando de Katherine Gavilán, que es cineasta, actriz también de formación, colaboradora de proyectos y también coordinadora y creadora de proyectos humanitarios. Es un montón de cosas que vamos a hablar aquí hoy, pero bueno, quiero que eso salga también de la conversación. Muchas gracias, Katy, por aceptar conversar conmigo. No, gracias a ti, felicísima de conversar, sí, señor. Claro que sí. ¿Cómo ha sido tu migración? Em, Fuera de Cuba de manera permanente, porque había tenido la oportunidad de viajar antes por trabajo, por estudios. em, 3 años y medio, 3 años y un poquito. Fue, o sea, el 23, 24 de septiembre del 2022 es la fecha de mi salida de Cuba. Y desde que saliste viniste para acá. Tuve la suerte de que una amiga de mi expareja se ofreció a recibirnos y a apapacharnos en esos primeros momentos y fuimos a Valladolid. En Valladolid estuvimos 2 meses, luego vinimos para Madrid. Aquí en Madrid estuvimos casi 2 años, estuvimos en Barcelona y después yo me regresé a Madrid y estoy aquí en Madrid otra vez desde mayo de este año. ¿Y cómo has llevado eso, Katy? ¿Cómo ha sido, Ha cómo ha sido sido tu muy duro, proceso? Juli, ha sido muy duro, o sea, todas las cosas por las cuales atraviesa un migrante, yo creo que las hemos pasado. Hablo en plural porque la pasamos las dos, ¿no? Independientemente de que no estemos juntos ahora. Em, y fue muy duro porque la salida de Cuba, o sea, llegamos aquí con una visa de turismo, digamos, cultural, porque la gestión fue para un evento que tenía que ver con mi trabajo con Leo Brauer, con la película, con la oficina, con los proyectos que tenemos en común. Y en algún punto solicito, ya habíamos tomado la decisión de quedarnos porque, y es la primera vez que lo digo en público, nos retienen los pasaportes en el aeropuerto en Cuba y a mí me interrogan y a ella la dejan afuera con una persona de la seguridad del Estado antes de entrar al cuartico famoso de los aeropuertos, ¿no? Entonces, ya habíamos tomado la decisión un poco antes también de salir. em, y en la solicitud, o sea, me ofrecen un máster, y en el tema de los papeles de la cosa de esta, ¿cómo se llama esto? Eso, los antecedentes penales, se demoran en Cuba. La cosa es que quedamos irregulares por la demora de la tramitación, por la falta de información que también hay en muchos aspectos aquí en las propias universidades que o bien no saben o no tienen la información completa o sencillamente no quieren saber y a la hora de solicitar información precisa, veraz, actualizada, pues entonces te topas con unos gaps ahí que terminan poniéndote en una situación de vulnerabilidad incluso aún mayor. Si quieren ayudarnos a mantener este proyecto, el video podcast Pensar Cuba, por favor, hagan donaciones en dinero, háganse miembro del canal de YouTube del Toque y así podremos seguir avanzando. Sí, es así, por eso siempre trato yo sé que es pesado, que es doloroso, que es también recordar cosas que a veces hemos luchado mucho por superar o por ir pasándole por encima, pero también creo que la gente de Cuba tiene la necesidad y tiene también el derecho, y tenemos derecho nosotros como nación, también como cultura, de conocer los avatares de la gente, de cómo Sí, lo han vivido, de que las personas también sopesen cómo ha sido todo esto, porque parece ser como que la cosa es irse de Cuba exacto. y cuando tú te vas de Cuba, sabes que no pierdes el derecho inmediatamente a quejarte, ¿no? Eso es un problema que tenemos los cubanos en cualquier parte del mundo. Cuando llegas es como, bueno, ya te salvaste, ¿no? Entonces tú empiezas a decir que la pasas mal y la gente te dice, oye, pero ¿cómo la vas a pasar mal si aquello estaba en candela? Y dice, pero bueno, es que estoy pasándola mal de otra manera. Claro. Es decir, todo en la vida no se reduce al chorizo. Hay algunas otras cosas que están fuera alrededor del chorizo. El chorizo es importante, pero no, esto no es lo único. Y entonces yo sé, es decir, el sufrimiento humano es muy complejo. Uno extraña, deja familia, deja proyectos, deja personas, deja una vida, deja todo. Entonces,
decirme que de pronto, además de las dudas, además de las frustraciones, además de sentirte que eres cobarde porque te fuiste o que no aguantaste, o la gente que dejaste embarcar porque siempre se quedan embarcadas personas, es decir, nada, que nunca esto es así de color de rosa, entonces es importante que la gente lo Y sepa. no necesariamente el que está bajo esta, circunstancia, digamos, irregular, em, de por sí ya la va a pasar peor que alguien que tiene documentación. Yo conozco personas que son ciudadanos españoles, cubanos ciudadanos españoles, que no tienen trabajo, que no consiguen trabajo y pasan más trabajo que personas que están en situación irregular por otras condiciones, o sea, por otras No, circunstancias. el Y problema hay del desempleo es un privilegios, problema de todo el mundo aquí, exacto, no es solamente de los exacto. migrantes. Y hay privilegios que tienen que ver con lo estructural que nos atraviesa a todos, y independencia de dónde estés en esa estructura, pues entonces puedes tener mayores o menores ventajas en relación con el contexto en el que vives, que en este caso sería, o sea, esto que te acabo de comentar, ¿no? Ahora, Katy, volviendo un poquito atrás, tu formación como cineasta, tú estudiaste en el ISA, ¿no? ¿Cómo fue? Hazme un resumen también para que la gente sepa de cómo es que te conectaste con el trabajo, cómo lo lograste, qué es lo que lograste hacer antes de venir y después cómo has podido salvar esa vocación, porque todo el mundo, eso es otro gran problema, todo el mundo no logra seguir trabajando en Mm. sus cosas. Yo sé que tú te has reinventado una pila de cosas, que has hecho más cosas que lo que es pues, puramente tu formación original. Hay muchas cosas que haces ya también de vocación social, humana, de otras cosas. Pero de todas maneras eso lleva esfuerzo porque se hace con voluntariado, se hace con un sacrificio de horas de tu tiempo, aunque sé que también llena, que también uno lo hace porque lo disfruta, porque si no tampoco no lo hiciera. Pero de todas maneras, me obsesiona mucho también el tema de la distribución del tiempo, de cómo la gente logra hacer tantas cosas. Mm. Entonces, bueno, eso, desde Cuba, cómo has logrado continuar con tus cosas. Ya, espero que no se me olviden las tres cosas y los tres bloques que me has preguntado. Lo primero, yo estudié 4 años en la escuela, en la Academia Profesional de Arte José Joaquín Tejada de Santiago de Cuba. Yo soy palmera, y me fui a la ENA en Santiago a hacer actuación, a hacer mis 4 años de actuación. Después voy a LISA, hago los exámenes de actuación y teatrología, apruebo los dos. Y antes de terminar los últimos exámenes de actuación, pues entonces me retiro y me quedo con teatrología, porque me interesaba como ampliar ese rango de conocimiento, de estudio, de investigación, que de alguna manera ya tenía cubierto con actuación, y por eso decidí como hacer teatrología en ELISA. En el segundo año a mí me dan baja técnica, es una cosa que se hace en ELISA con una cosa que se llama carpeta. Esa historia es mucho más larga, no creo que sea el momento para contarla, pero como que me avisaron de que no iba a seguir, y me dijeron, Katy, por favor, revisa el examen que va a pasar esto y tal. Em, Aquí me pareció un poco retorcido, o sea, cómo tienen definido que alguien salga o no de una carrera, pero aún así yo ingenuo en ese momento, bueno, me esforcé mucho y tal, y bueno, efectivamente, de ahí salimos como dos o tres personas que en su momento ya nos habían como avisado antes, y solicito el cambio de carrera, o sea, solicito que me hagan un examen extraordinario, porque me interesaba, uno, continuar en ELISA, y dos, siempre me interesó desarrollar mi carrera como actriz y como, bueno, creadora de manera general. Y Alexis Díaz de Villegas organiza, y el departamento de actuación organiza un examen extraordinario para mí, me aprueban y yo entro en primer año de actuación en ELISA con Alexis Díaz de Villegas como profesor. Tenía como esas asignaturas como medias cubiertas ya, las que tenía ya de teatrología, pues la convalidaba y tal. Ahí estuve 5 años. Me ofrecen, o sea, en alrededor de tercer año paso un taller, o sea, me cuelo en un taller en ELISA de voz, de una metodología que se llama Fitzmaurice Voice Work en ELISA. Y saliendo y terminando ese taller me ofrecen una beca en los Estados Unidos. Me voy a Nueva York a estudiar, intermitentemente iba y viraba, y me gradué en ese proceso. Em, y cuando regreso de los Estados Unidos en el 2014, empiezo a preparar un libro con tablas al arco sobre el tema de la comunicación y el Fitzmaurice, porque me gradué, o sea, ahí termino. O sea, yo soy graduada, soy certificada como Associate Teacher del Fitzmaurice Voice Work, que es una metodología de entrenamiento vocal, digamos que una de las 5 que hacen pasar el filtro en la Ivy League en los Estados Unidos para ir a dar clases en las escuelas de arte como voice coach. Entonces, llego a Cuba con ganas de compartir todo ese conocimiento. Yo era profesora de la ENA de voz en ese momento, y cuando regreso,
Me dicen que no me van a reactivar ese contrato, esa es otra historia. Empiezo a hacer talleres y a preparar ese libro con Tablas al Arco, con una de las editoras que trabaja en Tablas al Arcos. Y en ese proceso conecto con la oficina Leo Brauer, que en ese momento estaba preparando Le Bois Humain, el que, si algunos recuerdan, es el festival más grande que se ha organizado, y no creo que no temo en absolutizar, es el festival más grande en la historia de Cuba. Duró 25 días con programas desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ujú. Entonces, de alguna manera me dice Osvaldo de Medios, que estaba entrevistándolo para ese libro, y me dice, oye, la oficina de la Brauer está organizando tal cosa, creo que debes pasar por ahí. Y un día viendo televisión, me sale el spot, cojo el teléfono, cojo el correo, les escribo y me dicen, echa para acá mañana que te quiero entrevistar. Y en esa comunicación me dicen, quiero que te quedes aquí trabajando. Le dije, mira, yo, no importa, después hablamos. Estuve muy cerca de Leo a partir de esa experiencia, y en algún punto, cuando lo escuchaba, cuando lo veía hablar, cuando compartía sus conocimientos o sus, lo que sea, dije, Dios mío, a este hombre hay que hacerle una película. Este hombre tiene que contar esa historia que quiere compartir ahora, ¿no? Yo estaba, te repito, yo me había graduado de actuación de Lisa. Yo no estudié en Fanca, ni estudié en la escuela de cine. Yo soy graduada de actriz de Lisa. Em, y en ese momento, mi pareja de ese momento me dice, ¿por qué no haces la película tú? Le digo, mijo, yo no sé, yo no he estudiado, me dice, no importa, hazla. Y se me quedó aquello en la cabeza. Obviamente, yo había estado 5 años con estudiantes de Fanca, había hecho los ejercicios de actuación y de cine que tenían que hacer, los había compartido, había trabajado también en la escuela de cine como actriz, pero nunca como directora o productora. Aunque el bichito o las capacidades pudiera tenerlas o no, estaba de alguna manera cerca de ellos. Y en ese proceso, pues entonces me digo, ¿cómo se hace una película? ¿Qué hace falta hacer para que se haga una película? Dinero, ¿dónde se busca el dinero? Y empecé a buscar maneras para buscar un dinero que me pudiera facilitar la contratación de equipos especializados, o sea, crear un equipo para hacer una película y diseñar ese proceso de creación de una película, de un documental con un personaje como este. Em, Así fue. Llegué al cine así. Em, así terminé mi primera película, o sea, estoy muy contenta del recorrido que tuvo. Invité a la que en ese momento había invitado para que fuera la guionista, Lisandra López, para que me acompañara en la dirección también de la película. Em, y bueno, tuvo recorrido, o sea, tuvo un Esta es la recorrido. película que Jovet de Río dice que esta es una de las 10 que él considera las 10 mejores de la década del 2010 al Al 19. 19, exactamente, exactamente. Brauer, el origen de la sombra, exactamente. Fíjate, y fuera de Cuba, ¿qué has podido hacer de tu formación? Vamos a decir, no solamente de tu formación, no estoy hablando ahora de la formación de Lisa, sino de ya tu trabajo, también de tu vocación de dirección o de realizadora. ¿Qué has podido hacer en ese mundo y cómo has hecho lo demás? Bueno, antes de salir de Cuba, yo dirigí y actué uno de los cortos que conformó el coral Cuentos de un Día Más, que coordinó Fernando Pérez y que produjo el ICAI junto con productoras independientes. Digamos que se conoce como que fue la primera colaboración independiente con la institución y que sucedió durante la COVID. Uno de los cortos de ese, se hizo una convocatoria, Fernando me llamó, me dijo, ¿tienes algo escrito? Van a sacar un concurso para hacer algo. Estábamos todos en la casa sin trabajo y sin nada. Y un equipo de cineastas fue a tocarle la puerta al ICA y dije, hagan algo porque la gente está sin pincha y la gente tiene que comer y tiene que hacer cosas. Entonces sacaron varias iniciativas, entre ellas la producción de este largometraje de ficción. Se hizo un concurso, seleccionaron la película, o sea, esta película mía que se llama Los Días, y que conformó ese largometraje de ficción que cuenta 6 historias. Una de esas 6 es una historia que escribí y que actué yo. Los días se llama. Entonces, eso se estrenó a finales del 2022, no, perdón, del 2021. Y después yo había empezado a escribir Perdido en lo que estaba terminando Brauer. Y Perdido, que es una obra de ficción híbrida, live action, con animación 3D, cuenta la historia no sé si pudiste ver, no sé si alguna vez lo viste, pero cuenta la historia de o sea, la estatua de Martí el Ismaelí de la tribuna, el niño despierta. Es 1 de mayo en La Habana y el padre cuando no lo ve, despierta, no lo ve y
se tira de la estatua y atraviesa la ciudad buscando a su hijo, ¿no? Entonces nosotros filmamos ese corto como 3 meses antes de salir de Cuba y al llegar aquí empecé a preparar lo que vendría siendo la postproducción. Yo lo he visto hasta donde el niño abre los ojos. Hasta donde el niño abre los ojos. Em, Empezamos a preparar todo ese proceso de recaudación de fondos, después Noruega nos apoyó con parte del dinero para la postproducción, pero es increíble lo que la migración puede hacer en circunstancias de vulnerabilidad y precarización tan grandes que no te, o sea, te quitan la fuerza. Yo hablaba en este momento, ahora voy a responder tu pregunta porque sé que no la has respondido. En este momento, gracias a un amigo que me dijo, vamos a retomar la película, estamos en el punto en que la inteligencia artificial puede ayudarnos muchísimo con la finalización, porque lo que complejiza a Perdido es que todo el proceso de la animación y el modelado de las estatuas, estamos hablando de la estatua más el caballo de Martí, estoy adelantando cositas, spoiler. em, Todo eso se hace en CGI y en procesos muy complejos y largos de trabajo de postproducción de imagen. Entonces, se nos había acabado el dinero, la inflación acabó con el presupuesto que en su momento, en el 2020, me había dado el Fondo de Cine Cubano, que eran alrededor de 25.000 CUC. Eso estuvo atravesado por el cambio de moneda, es decir, el CUC desapareció, después llegó la pandemia y después la inflación. O sea, 25.000 CUC se convirtieron cuanto más en 5.000, o sea, cuanto más. Y si no es por la productora, Vedado Films, que asume el proyecto, lo produce, pone el servicio del rodaje, todo lo que tenía que ver con la producción de esa película, pues entonces no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Em, y cuando llego a España, en ese proceso, bueno, atravesado por esto todo por todo lo que te acabo de decir, pues cayó en una suerte de eh, mm, pausa forzada por todo esto, ¿no? A la par, siempre o sea, me llamaban, o sea, me llaman, me han pedido colaboración para temas de comunicación, que es algo que me apasiona mucho. Mi mamá es sorda y el tema de la comunicación, y yo hice radio desde chiquitica, entonces el tema de la comunicación es algo que me apasiona mucho y a mí me gusta mucho crear cosas. O sea, proyectos, programas, sistemas, procedimientos, negocios. A mí me gusta mucho crear y en ese proceso, en la medida en que iba conociendo personas, en la medida que veía cómo las cosas estaban funcionando, empezaban a ocurrírseme cosas. Y tuve la suerte en este proceso de poder echar a andar un proyecto como 5 minutos, em, de que se pusiera, por ejemplo, Brauer aquí en Casa América, que tuviera la suerte también de que me invitaran a conversar sobre la película aquí en Madrid, que me invitaran a programas o a proyectos donde de alguna forma compartiera lo que sabía o había aprendido o la experiencia que tenía como voice coach también. Entonces todas esas cosas las fui como desarrollando y el trabajo humanitario que había empezado en Cuba pues se mantuvo, se ha mantenido con mayor o menor intensidad y en dependencia de las condiciones o de las necesidades que ha habido en cada momento. ¿Y ajiaco qué cosa es, Fanny? El ajiaco, ay, me falta una parte de tu pregunta anterior, que cómo distribuye el tiempo, pero bueno, dime si quieres que te la respondo, si no pasamos al No, ajiaco. no, no, se puede responder a la misma vez. El ajiaco no es más o sea, el ajiaco es una tertulia que yo organizo una vez al mes o más o menos una vez al mes, cada 45 días aproximadamente. Y es un espacio que yo creé como resultado de la pausa, o sea, del final de, digamos que la primera temporada de 5 minutos. Cuando me preguntaba cómo cerrar esa primera temporada, que también estuvo obstaculizada por cosas, me pregunté cuáles eran las principales necesidades que yo estaba detectando o que yo había aprendido o sea, que había detectado en el proceso de formación o de creación de 5 minutos, donde estuviste y estás. Y fue justamente la falta de espacios de convivencia, de compartir, de aprender y de crecer. O sea, yo siempre he sentido que hay muy pocos espacios seguros y de crecimiento de manera general y que fortalezcan las herramientas o que creen o que fortalezcan las herramientas de las comunidades cubanas ya formadas o en formación. Entonces, yo sentía que crear un espacio de ese tipo
donde se combinara la comida cubana con el baile, con la conversación, con el aprendizaje. em, Poesía. Poesía, se complementaba muy bien, qué bueno que mencionas la poesía, porque Yadira Álvarez, conocida como Yadira Albet en las redes sociales, fue también fundadora de la GIACO desde su proyecto Por favor, lea poesía. Em, y, y sentía que se complementaba muy bien y que sería como el espacio magnífico para cerrar esa primera parte, o sea, esa primera temporada de lo que es cinco Y minutos, cinco ¿no? minutos, hay mucha gente que no sabe qué cosa es Catino, qué cosa es 5 minutos. 5 minutos no es más que un canal de YouTube, es una plataforma de discursos cortos de la ciudadanía y para la ciudadanía. Cuando me han preguntado por él, yo siempre he dicho que es una suerte de TikTok, pero con ciudadanos en vez de expertos, y que los expertos somos las personas que estamos ahí, que compartimos nuestra historia. Porque lo importante, o sea, lo que para mí era importante en 5 minutos era que las personas que, más allá de democratizar, quizás no es la palabra, pero sí visibilizar la capacidad y la necesidad humana de establecerse como discursante, como orador, fuera de los espacios conocidos de el presidente o los políticos o lo que sea. O sea, aterrizar eso, traerlo hacia la ciudadanía, o sea, como cre- Al menos somos expertos en nosotros mismos. exacto, al menos somos expertos en nosotros mismos, exacto. Entonces, por eso, yo soy un storyteller, me encanta contar historias, entonces creo que o sea, la combinación de contar una historia con por qué contarla y encontrar preguntas diferentes para responderla con honestidad y responsabilidad fue como más o menos lo que le dio el cuerpo y el sentido a lo que es 5 minutos hoy. Em, tengo otros planes para 5 minutos en el futuro, pero eso es 5 minutos. Sí, bueno, a mí me parece muy importante darle que la gente pueda tomar la palabra, ¿sabes? Yo creo que en Cuba, en todas partes de lo que significa Cuba, la Cuba de la isla, del archipiélago, y la Cuba que está en todos lados con la gente, eh, ha faltado mucho que se oiga a las personas. Parecería que está resuelto todo con las redes sociales, con la voz abierta que hay ahí, de que todo el mundo opina y todo eso, pero ahí también yo creo que se pierde un poco el valor, no sé, yo creo que había que cerrar un poco más el círculo para que la gente fuera un poco más sincera o que estuviera un poco más abocada a la sinceridad o a abrirse de otra forma que lo que se representa en las redes sociales, que yo creo que es otro mundo, ¿no? Que puede ser tan bueno como malo. Pero tomar la palabra, que nos las permitan tomar, que nos den el espacio y que podamos hablar de nuestra vida, ¿no? Más, además de que es muy importante la vida privada de la gente en el sentido de que no se puede hacer historia sin la historia de las vidas de las personas, ¿no? Todo un campo importantísimo de los estudios sociales de todo tipo es que las historias individuales, las historias de la familia, las historias cotidianas, sin esas no se puede saber nada de lo que está pasando. Y la vida de la gente de Cuba ha sido muy compleja en los últimos muchas décadas ya. Y es una cosa interesante porque todas las generaciones tienen vivencias también extremas, ¿no? En todas eso realmente no es algo que sea propio de Cuba, eso pasa en todas partes del mundo, pero nosotros tenemos nuestras particularidades y esas particularidades yo creo que son importantes para que la gente las conozca. A mí me parece que no, que hemos caído siempre, hemos estado en la trampa de la propaganda de los dos extremos, de la propaganda contra el gobierno cubano y la propaganda del gobierno cubano para defenderse de esa, o la propaganda del gobierno cubano para crear una atmósfera irreal también sobre Cuba, o de lo que significaba la Cuba simbólica esa de ellos, ha hecho que nosotros también hayamos aprendido a vivir en esa propaganda como si fuera toda cierta, ¿no? Y hemos reproducido ese mundo, hemos naturalizado todo eso. Y eso lo que hace es reproducir el autoritarismo, reproducir el totalitarismo, reproducir la falta de libertad. Sencillamente somos eh, actores y actrices de esta, ¿no? Por eso yo pensaba así, esta cosa de, bueno, en Cuba todo el mundo es un poco actriz y actor. Desde la historia de Cuba es así. Sé que la humanidad también hace eso en todas partes del mundo, pero nosotros particularmente hemos tenido que actuar mucho, ¿eh? La gente sigue actuando
actúa frente al poder, actúa frente a las familias para que la familia, para que la familia no sienta al burócrata que tú eres o al funcionario que eres. Tienes que actuar en todos los lugares, no se sabe nunca eh, quién es la persona realmente qué es lo que siente la persona cuando se acuesta ahí por la noche a dormir, ¿no? Y eso yo creo que es una herida también que tiene el pueblo cubano, la cultura cubana, eso que en Cuba se dijo en alguna época cuando estábamos hablando de la autocrítica, nos la cogimos con eso, se decía que era doble moral, decía que en algunos casos es triple moral y de todo, ¿no? No es tan sencillo, es mucho más complejo que doble moral. Pero bueno, de todas maneras va por ahí, ¿no? Entonces, por eso, pues, 5 minutos me parecía una cosa muy interesante esto de que la gente se exprese, ¿no? Porque hay que hablar y de cualquier cosa, no es solo de política, ¿no? Cuando la gente empieza a hablar de su vida, ya también está haciendo política, es lo que creo yo también, ¿no? Esa, esa otra parte de la política que yo creo que es la única forma por la cual nos podamos reconciliar con la política, porque la política la hemos entregado, ¿sí? La hemos entregado a los que realmente la querían y hoy no sabemos qué hacer porque estamos impotentes en el mundo entero frente a los que ya la manejan, ¿no? Incluso existe la clase política y es como si nosotros estuviéramos en una clase que solamente puede observar en el mundo entero, no es solo un tema cubano, y entonces eso, evidentemente con eso no puede haber ni democracia ni puede haber nada, porque lo que somos observadores del escenario político, ¿no? Y además hemos aprendido de memoria que la política es sucia, que la política es mala, que la política es corrupta, que la política es de los políticos, que no hay nada que esperar de la política, y todo eso es funcional a nosotros estar siempre fuera del poder. Es perfecto, no hay que hacer nada porque ¿para qué te vas a meter ahí? Te vas a embarrar, no te metas en eso es lo peor del mundo, ahí no hay creatividad y hay aburrimiento. Si miras a los funcionarios cubanos, miras a la burocracia cubana, ¿quién va a querer hacer eso, no? Gente, es decir, es una cosa verdaderamente aburrida. Y entonces, por cierto, me parece una cosa dramática que la política sea lo más aburrido de la cultura cubana. Es decir, ¿cómo puede ser que, que logren ser tan diferentes al pueblo de Cuba? Bueno, han logrado que la gente cada vez más se parezca a esa política. Con el tiempo yo pensaba, siempre vi durante toda mi juventud adelante, como que eran muy diferentes a la gente, ¿no? La burocracia era muy diferente a la gente. Y después he visto cómo se han ido la gente acercando a eso. Por el dolor, por las heridas, por el sufrimiento, por la censura, por la persecución, por el tapaboca, por el haz lo que te digo, por todo el tiempo encubrir la realidad, al final terminamos pareciéndonos, ¿no? Entonces, ya la crítica a la burocracia pierde un poco de sentido también porque estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Que también somos responsables de lo que ha pasado todo el tiempo. Yo, por eso muchas veces cuando hablo así en el plural, de primera persona, mucha gente me dice, pero ¿por qué tú dices así si tú no tienes nada que ver con eso? No, yo sí siento que incluso eso tiene que ver conmigo, incluso eso también soy yo. Y todos hemos colaborado a eso, todos hemos aportado a eso, aunque no hayamos sido dirigentes, aunque no hayamos tenido una responsabilidad, aunque no hayamos sido nunca en ningún momento personas que hemos dañado a alguien específicamente. Somos parte de esa cultura, de ese pueblo, de esa identidad. Y entonces me parece que escaparse de eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por eso yo te decía, ¿cómo? Siempre ante personas como tú que salen de Cuba y que siguen conectadas con Cuba de alguna forma, hay muchas maneras de hacerlo, siempre me viene a la mente, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿qué es lo que cómo te motiva a ti? ¿Qué es lo que te motiva a ti para estar conectada con Cuba? Hay muchas razones por las que puede ser, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo tú puedes vivir con eso? Yo creo que tiene que ver con las cosas que aprendí, principalmente de mi abuelo. Por ejemplo, Perdido es una obra que yo dedico a mi abuelo, y esa relación intergeneracional que es metáfora en la película para hablar de otras cosas, está dedicado a mi abuelo porque yo, la mayoría de las cosas que aprendí, o sea, la mayoría de las cosas que leí, o sea, las obras completas de Martí las tengo en mi casa porque mi abuelo me las regaló, fue lo que heredé, una de las grandes cosas que heredé de mi abuelo. em, y el amor y cuidado por el lugar de donde vienes, más allá de que forma parte también de una lógica natural de sentirte parte de un lugar donde naces, creces, te desarrollas, haces cosas que te gustan, te enamoras, te desenamoras, sufres, creas. Más allá de eso, tuve una persona que me
que me ayudó a desarrollar determinadas sistemas de creencias para que formara parte intrínseca e indisoluble de mi vida, que fue mi abuelo, ¿no? Em, y las cosas que ya empiezas a hacer en Cuba, como por ejemplo la labor humanitaria, te conecta tanto, de una manera tan directa y en gran medida compasiva, en dependencia del tipo de persona que seas y las decisiones que tomes, con la gente, que entiendes que independientemente del proceso que está atravesando la gente en ese contexto, sigue habiendo gente ahí, sigue habiendo necesidades ahí, independientemente de la responsabilidad que pueda tener o no esas personas. Entonces, es una decisión también de vida, Juli. Yo he decidido em, que parte importante de mi vida va a ser el servicio a las cosas en las que creo, al bienestar de la gente, al crecimiento de la gente, al desarrollo de la gente, al disfrute de la gente, desde el arte, desde el voluntariado, desde los espacios de crecimiento que me esfuerzo mucho porque sean espacios seguros y de crecimiento, como es el Ajiaco, como es 5 Minutos, em, como es la red de voluntarios, etcétera. Em, es un poco de todo eso, es una decisión resultante de la historia y las personas que atravesaron mi vida y que fueron importantes en mi vida. Ahora que tú dices eso, yo creo que también hay algo que yo quisiera reflexionar aquí contigo, ¿no? Porque pues muchas cosas que uno piensa que nunca me pasa lo mismo, ¿no? Que no las dices en voz alta. Muchas veces piensas que no tienen importancia o que sencillamente son más de lo mismo. Pero yo siempre he creído, y ahora lo creo más todavía, de que mm, no es justo que nosotros veamos como ridícula ni como igual o igualada al poder y a la burocracia y a la torpeza de la burocracia cubana y a la insensibilidad de la burocracia cubana, eh, unirla, relacionarla con la cubanía, con la cultura cubana, ¿no? Hacerla lo mismo. Eso que en la propaganda ha sido un ejercicio fuerte, con mucho éxito, nosotros también lo reproducimos. Cuando digo nosotros, es todas las personas que miramos con visión crítica al sistema, que tratamos que hacemos cosas o que tratamos de hacer cosas por democratizar, por ayudar a pensar de otra manera o sencillamente a trascender ese momento y llegar a un momento mejor, de más libertad, de más inclusión, de más democracia, de más seguridad para la gente, de más felicidad. Yo creo que no hemos sido lo suficientemente justos ni objetivos en analizar la identidad de la cultura cubana. Muchas veces hacemos lo mismo, somos parte de esa misma propaganda, reproducimos esa propaganda desde la oposición, desde las disidencias, desde las oposiciones de diferentes tipos, más o menos organizadas. Lo que hacemos es volver a caer, puede ser con un meme, puede ser con una caricatura, puede ser con un artículo sin fondo, puede ser con un video ridiculizando a la cultura cubana. La falta de respeto a lo que nosotros mismos somos, yo no creo que aporte para nada. Es decir, Cuba es una cosa muy hermosa, historia de Cuba es hermosa, la cubanía es hermosa, no estás obligado a sentirla, no te hace peor persona, pero tienes que entender que sí existe, que está ahí, que hay una razón de ser para eso y que hay una sensibilidad detrás muy grande, eh, hay cientos, miles, millones de personas que han aportado a que eso sea algo particular, hermoso, reconocible para el mundo, que es extraño que sea más reconocible para el mundo que para nosotros mismos. Nosotros mismos hemos hecho el ejercicio de regalar todo eso para sentirnos que podemos oponernos y no, hay que oponerse a una burocracia, a un tipo de gobierno, si es que lo quieres hacer o no, no es obligatorio, pero eso no significa la cultura nacional. Es decir, regalar la cultura nacional, regalar la historia de Cuba, regalar nuestros símbolos, porque ahora los símbolos están relacionados con el poder, eso si tú quieres. Es decir, los símbolos son más viejos que ese poder. Es una cosa que yo no estoy diciendo que sea lo más importante del mundo, estoy diciendo que son referencias que empiezas por ahí y terminas regalando a Martí, a la poesía, a la belleza, al malecón, al Morro de Santiago de Cuba y lo regalas todo, porque es que, ay, todo eso es la misma mierda, todo eso es parte de esta cosa que ya yo dejé detrás, ¿no? Y de verdad que no veo cómo puede haber vocación de aportar algo para Cuba, de ser algo visible para el pueblo cubano, algo que sea un verdadero asidero para la gente, si usted lo que enseña es insensibilidad, burla, desdén por todo lo que hay ahí. Hay que decir, por cierto, que la burocracia también es nuestra,
que la burocracia también es cubana, que para mí es parte de la cultura, que también es parte de la identidad, y que esa gente están ahí por algo, y llegaron ahí por algo, y siguen estando ahí por algo. Y no es solamente porque quisieron, y no solamente porque son malas personas, ¿no? Todo eso me parece que además no tiene ningún fondo. Es como si no hubiera estudios sobre esas cosas, como si no hubiera teoría del Estado, teoría del derecho constitucional, filosofía política, ciencias políticas. Es decir, de verdad que va a haber un momento en el que hay que decir, frenen y vamos a empezar a estudiar desde cero. Porque hay mucha gente que ha pensado antes, que ha pensado con responsabilidad, que ha pensado con amor a Cuba. La gente en Cuba sabe lo que quiere. Ver a personas hablando que amen a Cuba. Que alguien diga, todos nosotros amamos a este país y a la gente, como tú dices, los que están ahí todavía, los que viven ahí todavía tienen derecho a que alguien piense por ellos. Y con ellos, sobre todo, con ellos, porque nadie tiene que pensar por ellos, ellos tienen su propia cabeza, pero con ellos sí, porque sentirse solo, sin compañía, sin asidero, sin nadie que te diga, yo también estoy ahí, yo quisiera estar ahí. Es decir, no es amar al apagón. Si amas al apagón, ya estás jodido también. No, 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 es trascenderlo, pero trascenderlo para algo mejor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esa ansiedad por caer en cualquier parte, también me parece muy loca, ¿no? Es decir, yo quisiera que cayéramos en el mejor de los mundos. Yo sé que va a haber dolor, sufrimiento, que nada es perfecto, que ninguna transición es mágica. Yo no estoy hablando de eso, todo eso lo sé y todo eso sé que va a ser así, pero no puedo estar de acuerdo con que, no, el fin justifica los medios y vamos para adelante y todo, ¿sabes? Es Eso no. complejo, Juli, porque o sea, hablabas del respeto que debemos sentir los que nos fuimos por la gente que se quedó y por las herramientas que tiene o no tiene la gente que se quedó y viceversa. O sea, o sea, en los 5 minutos, mis 5 minutos, yo hago referencia a la indefensión aprendida. O sea, esa patología pues, a que se le aplica a una persona cuando tiene la percepción de que es incapaz de cambiar las cosas. Y eso se aplica también a las sociedades. Y yo creo que hay una responsabilidad compartida entre eso que tú dices, también somos un poco responsables de callar, somos responsables de hacer silencio, de elegir callar o elegir no decir las cosas que creemos o que sentimos, y de ahí va la honestidad y la responsabilidad a la que hacía referencia antes. Pero también yo siento que hay un irrespeto, yo creo que el respeto como atraviesa ese tipo de cosas. em, Eso para mí es una herramienta para llegar a acuerdos y a negociaciones, a diálogos y a conversación con gente con la que no tengo del todo que ver, sobre todo por los procedimientos, aunque queramos lo mismo. O sea, hay gente con la que no me siento cómoda precisamente porque los procedimientos para conseguir un objetivo, que es un objetivo también mío, no es afín con mis valores, por ejemplo. Pero el respeto por el dolor y la rabia de esa persona que lo lleva a comportarse de determinada manera es algo que yo respeto, porque entiendo ese dolor, entiendo de dónde viene. O sea, hay cuerpos que han sido mancillados y oprimidos, e independientemente, por ejemplo, yo no he sufrido lo que han sufrido otras personas que han tenido que salir corriendo de Cuba y que hoy son exiliados políticos. O sea, yo no he sufrido eso, por tanto, yo no puedo hablar desde un lugar en el que yo al menos no reconozca y respete esa rabia. Entonces, más allá de que no tengamos procedimientos comunes o por lo menos ideas de procedimientos comunes, para mí sí es importante respetar esa rabia y ese miedo, porque o sea, el amor y el miedo para mí son como los dos grandes poderes y fuerzas del mundo. Y el miedo le lleva mucha ventaja al amor, mucha ventaja. Y casi siempre gana, casi siempre gana. Entonces, a la par, si le sumas a eso que o sea, tú hablabas de la educación, las redes sociales nos han ayudado, o sea, el Internet, el surgimiento, el crecimiento de Internet y las redes sociales nos han ayudado muchísimo en muchas cosas, pero han apagado muchas otras. O sea, la necesidad y el deseo sostenido por instruirnos, por educarnos, por crecer en todos los sentidos, se ha ido como desapareciendo. Y en el caso de Cuba, con las condiciones actuales en las que la gente se conecta, uno, para comunicarse con la gente que quiere y dos, para desconectar. O
sea, tú le dices a alguien, cuando tengas electricidad, descárgate un libro o bájate mira tal canal. O sea, la gente no lo hace. Mi mejor amiga, o sea, una de mis mejores amigas, es una de las colaboradoras de los proyectos humanitarios de los cuales he formado parte y que todavía formo parte. Y yo me levanto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Ya tomaste agua? ¿Hiciste ejercicio hoy? ¿Te estiraste? De ahí va un poco la respuesta de qué hago con el tiempo, ¿no? Me dice, Grata, no tengo tiempo para eso. Tienes dos chamas. Vive en Santiago de Cuba, en un pueblo de Santiago de Cuba. Tienes dos chamas. Por suerte es una tipa con una fortaleza y un espíritu imparable y ha hecho lo que ha tenido que hacer para darle de comer a sus hijos, a su familia y tiene un esposo maravilloso. O sea, tiene una estructura que no todo el mundo tiene en Cuba. Pero yo me pongo a decirle, mami, dime, ¿qué has hecho? ¿Te cuidaste? ¿Tomaste agua? O sea, que son cosas que para mí, que yo las tengo como muy claras, pero ni siquiera voy dando cátedras por ahí porque la gente no conoce Ajá. las herramientas y uno es lo que conoce. O sea, ¿cómo tú le dices a alguien, levántate, estírate, haz ejercicio y tú mismo? O sea, no, la chama, espérate que Tiempo para tengo que ir pensar, a... O sea, no hay tiempo ni para pensar en uno mismo. exactamente. Y en ese sentido, uno va perdiendo cosas, esa capacidad de perdón, esa incapacidad de cuidarnos nosotros nos va alejando de cuestiones tan básicas como cuidarse, cuidarse, porque tu cuerpo es tu primera casa. Si no estás bien, tú no puedes hacer ni carajo. Perdón por la palabrota. em, no puedes hacerlo. O sea, si no te cuidas, no puedes hacer mucho más de lo que, o sea, no puedes hacer todo eso que quisieras hacer. Imagínate ser ciudadano o ciudadana, no tiene sentido. Es decir, de cuando nosotros, por ejemplo, en Cuba, yo le decía a las personas en Cuba, pasan 4 horas, tú sentado en una parada, en 4 horas, 3 horas o más, esperando un bus, ¿no? Esperando una guagua en Cuba. Y estás que entrinas, ¿no? Y que arde todo y parece que el mundo se va a acabar, ¿no? Porque no eres tú, son 20, 30 personas o esperando una autopista en cualquier lado, una carretera cualquiera, que un inspector de transporte te monte en cualquier camión que es para cargar animales o para cualquier cosa, ¿no? Que no es humano tampoco. Pero lo interesante es lo que pasa cuando la gente logra subirse. Todo quedó en... Nadie, eh, cuando pasa por eso en Cuba, que se monta en la guagua, que se monta en el camión, sigue reproduciendo Sí, el pensamiento crítico, la rabia, no, porque ya tienes que pasar a lo próximo. Ya te salvaste aquí, ya tienes que pasar a lo próximo. Lo próximo es llegar vivo a donde estás llegando, bajarte y luchar por el pan del momento. Es decir, nos han arrancado también el ejercicio, la práctica, el hábito exacto. ciudadano de yo tengo derechos. Y no solo tener derechos individual o colectivamente, sino yo formo parte de esto. Yo soy responsable de esto. Yo tengo que decidir si esta cosa pasa o no pasa. Y el tiempo del transporte es parte de lo que yo soy aquí. Si no es así, no me interesa. No quiero ser parte de esto. Es decir, la gente, por eso yo decía alguna vez en un artículo, la gente en Cuba vota yéndose. El referéndum es con los pies, montándose en las cosas, yéndose a pasar una selva gigante por Centroamérica y a pasar cualquier cosa, o el estrecho de la Florida, o lo que sea, en una balsa, o irse para cualquier rincón del mundo en un avión a caer en donde quiera con una mochilita sin haber viajado nunca antes en la vida. Es que es como otra forma de ser balsero, porque la gente se olvidó de eso. Te montaste en un avión. No, 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 no. Esos son balseros en avión, Ujú. que nunca en su vida han estado en un avión y no saben cómo ponerse el cinturón de seguridad ni nada, porque los han montado ahí a la fuerza, porque han tenido que hacer eso para escaparse. Y entonces de pronto, eso te das cuenta que no es ningún ejercicio de ciudadanía, no es nada de eso, porque lo único que nos queda, el último ejercicio, el último momento, nuestro último derecho es el de la resistencia, es el del exilio, es el de irte, es de quitarte de ahí. Y ese tiene una característica, que es que al momento caes en otro lugar donde tienes que reinventarte y ya te desconectas del anterior. Entonces, no tenemos ese motor ahí, ¿no? Queda, cuando la gente lo hace, pasa entonces que la represión es tan brutal que la escuela también de la gente es, bueno, aquí hay que sobrevivir, ¿entiendes? Esta gente no perdona, es decir, aquí no hay ningún tipo de paño tibio ni de nada de eso. Yo creo que las personas a los que nos interesa, porque no todo el mundo ni le interesa ni tiene por qué interesarle. O sea, los mecanismos que desarrolla cada cual para sobrevivir tienen que ver con el contexto de cada cual y ya te hablaba del respeto antes a ese contexto. Pero yo creo que a la gente que nos interesa un mejor país,
eh, mejores contextos para los que nos interese seguir formando parte, y que en algún momento, además lo he vivido con cosas, gente que ha dicho no, ha ido acercándose luego cuando ha visto que ese espacio es un espacio seguro y al cual se puede acercar. Y tiene que ver con la creación de contextos y de sistemas y de espacios que esté buscando eso que tú estás hablando, que esté buscando el desarrollo de los hábitos para el pensamiento crítico, la ética, que es algo que de momento tú no, o sea, cómo desarrollar una conversación si no hay elementos éticos claros al cual estemos de acuerdo ambos, ¿no? Entonces, hay muchos espacios de denuncia, cosas que yo considero completamente necesarios, pero hay pocos espacios donde el foco está en, de manera sostenida, otorgarle herramientas a las personas para que desarrollen sus capacidades, su pensamiento crítico y se sientan mejores capaces para luchar por sus derechos. Entonces, esos contextos hay que crearlos, porque sabemos que el gobierno alguno no lo va a crear. O sea, a ellos no les interesa crear esos contextos, todo lo contrario. O sea, Ujú. si por un lado el gobierno no le interesa, dos, la ciudadanía, que nos hemos hecho cargo en muchas ocasiones de muchas cosas que no tenemos que hacernos cargo, como por ejemplo mandar una pastilla de un país para otro o de una provincia para otra porque alguien lo necesita, para poner solo un ejemplo. Y el mundo, o sea, el funcionamiento del mundo más allá de Cuba, también va hacia ese lugar donde el poder, ya el que sea, necesita crecer para seguir teniendo un equipo de oprimidos para mantener ese estatus, pues entonces es como si no hubiera solución. O sea, como no hay solución. O sea, no hay forma de que haya solución. Yo sí creo que la hay, pero lleva mucha pincha. Hay que pinchar. Ujú. Lleva mucha pincha, Sí. lleva mucha energía y es una decisión. Hay quien lo decide, hay quien no. Hay quien tiene herramientas, hay quien no. Hay quien teniéndolas decide que no le importa. Hablando de eso, Katy, yo la primera vez que escuché tu voz fue con unos audios donde tú me preguntabas cosas en el contexto de De la la asamblea formación de la decía. Asamblea de Cineastas. Y entonces lo que quería era preguntarte eso, ¿qué ha significado para ti? ¿Cuál es tu relación con la Asamblea? Yo he considerado, porque la he seguido mucho y he podido estar cerca de mucha gente ahí que ha sido importante y de sencillamente del proceso, ¿no? Y me parece un hecho completamente histórico y un proceso completamente histórico y tal vez el más importante de la sociedad civil cubana. Yo creo que no ha sido evaluado con el valor que tiene y con el impacto que tiene solo por existir, precisamente por tan organizado, tan prudente, a la misma vez radical, porque yo creo que ha dejado de ser llamativo para una visión también del enfrentamiento con el sistema, pero claramente considero que es ineludible completamente hablar de esto dentro de un año, 2 años, 3 años, 5, 50 años, cuando se hable de la sociedad civil cubana de cualquier forma que sea en este tiempo. Entonces, eso, ¿qué ha sido para ti? ¿Cómo ha sido tu relación con la Asamblea? Bueno, yo recuerdo que te localicé porque estaba buscando una persona que nos asesorara con el tema legal de lo que estábamos haciendo. Yo fui una de las 11 representantes de la Asamblea en su primer proceso electoral de elecciones. em, Y llegué ahí, como mismo llegaron, yo creo que la mayoría de los cineastas y de los trabajadores audiovisuales en Cuba, dentro y fuera de Cuba. Pero más que nada porque estaba una de mis mejores amigas, estaba muy cercana y ya le estaban poniendo el dedo, o sea, ya la estaban vigilando, le estaban pinchando el teléfono, ya le estaban, o sea, y más allá de que había una razón muy grande para acercarme a la sociedad, o sea, no entiendo, o sea, no entiendo. Y lo que pasó con la asamblea es que más allá de la censura, yo creo que lo que unió a tanta gente no fue la censura a La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar, sino la impunidad y la transgresión de derechos de autor que atravesó ese proceso. O sea, la manera en la que alguien coge una película que no está terminada sin el permiso de sus propietarios, de sus dueños, en un espacio institucional y los lleva a un espacio nacional como la televisión nacional sin el permiso de sus productores y de su director, está mal. O sea, no.
Y eso no solamente le puede pasar a una persona, nos puede pasar a todos. O sea, si la institución empieza a violar los derechos que supuestamente dice defender o dice apoyar como creador, mira, aquí nos puede pasar a todos. Entonces yo creo que ese elemento fue lo que aglutinó a tanta gente dentro y fuera de Cuba, porque hemos naturalizado la censura. O sea, ya que censuraron tal película, censuraron tal actividad o censuraron tal persona, ya forma parte del día a día en Cuba ahora mismo. Y lo que pasó con La Habana de Fito transgredió la censura misma. Entonces, yo creo que eso o sea, nucleó la rabia y la incomprensión. O sea, nos parecía incomprensible que algo como eso pasase. Y por eso, de momento, en un chat muy específico, 4 personas empezaron a decir, ¿qué pasó aquí? No, hay que hacer algo. No, espérate un momento, vamos a reunirnos. No, 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 pero vamos a pedir permiso vamos a solicitar un cine para reunirnos. Y ahí sucedió el primer encuentro de lo que es hoy la Asamblea de Cineastas y que Juan Antonio García Borrero en Matanzas le gusta decir que es la continuidad de esa asamblea de hace una década atrás, ¿no? Pero fue básicamente eso, o sea, la rabia por la locura total de que venga alguien a coger una cosa que no es tuya. O sea, no es tuya. Esa película no es tuya, no tienes derecho sobre esa película. No te toca. Y si tú pides permiso, si no te lo dan, no lo puedes hacer. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, en ese proceso, yo fui, digamos que la persona que de alguna manera estaba como mediando entre los intereses no, me interesaba mucho que esto de somos cineastas cubanos donde quiera que estemos y crear un espacio que representase o que aglutinara o que acompañara esos procesos, para mí era muy importante. Entonces, digamos que fui como la persona que recordaba que hay un piquete de gente que está fuera de Cuba y que sigues pensando Cuba o desde Cuba o con Cuba. Y entonces se creó un grupo de, digamos, de reflexión antes de las votaciones y antes del encuentro aquel con la vicepresidenta en el Cine Chaplin. A raíz de eso se organizaron caminos, procesos, empecé a buscarte y cuando te busqué era básicamente ayúdanos a entender, más allá de que estuviésemos clarísimos de que si solicitábamos la manera de la legalización de un movimiento, que es lo que es la asamblea, un movimiento, no fuera posible porque la ley actual de asociaciones no permite esa duplicidad porque ya existen asociaciones similares con objetivos similares. Sí nos hacía falta como la visión de un especialista que nos acompañara y que me dijera, mira, a ver, ¿qué tal? Y yo fui como ganando el tiempo en ese camino porque sentía que en algún punto había que dar el paso, sobre todo porque nada sin estructura se sostiene. O sea, nada que no tenga algo que te apoye o te acompañe para que sigas funcionando, pero funcionando bien, no funcionando reactivamente o funcionando parcialmente o funcionando lejos de los objetivos que tú mismo te planteaste como movimiento. Entonces, por eso te busqué. En su momento compartí los audios, obviamente, em, y estuve muy, o sea, le dediqué mucho tiempo a la asamblea, a las cosas que creíamos que debíamos hacer o que yo defendía porque debíamos hacer. em, y siento que sí, siento que ha sido un movimiento importante, por eso que tú decías, y que en su momento tomé la decisión de alejarme para poderle dedicar ese tiempo, esa energía a cosas que me urgían más o sentía que podía tener una utilidad más viable. Porque siento también que ese mismo contexto en Cuba ata de muchas formas muchos movimientos y muchas iniciativas. Entonces, sí, creo como tú que ha sido una de las acciones, digamos, en términos de ciudadanía, de movimiento ciudadano, más importantes de los últimos tiempos. Sí, sí. No, y que sigue funcionando y que lo interesante es que como casi todas cosas parecidas a esta, ya como supera, trasciende su razón original y empieza a radicalizarse, empieza a pensar o a representar otras cuestiones y empieza a analizar o ver los problemas del cine, de los cineastas y de las cineastas dentro de Cuba. Y entonces a mí me parece que se convierte claramente en un interlocutor obligatorio, en un sujeto en sí mismo que ya no se puede dejar ahí de soslayo, empieza a ser respetada
Porque que la tengan en cuenta siempre, que la sigan controlando, que la sigan vigilando, significa que esto es importante de alguna manera, sigue siendo importante, pero me parece que ha sido muy, muy interesante lo que ha pasado con la Asamblea y además espero que no, que siga funcionando así, ¿no? Que siga existiendo y que siga representando esa, también porque es una escuela para el resto de la sociedad civil cubana, para que la gente entienda que sí, que hay cosas que sí se pueden hacer, aunque estén prohibidas. Porque todo lo que se está haciendo ahí está prohibido. Si es para normas para prohibir en Cuba sobran. Es Mm. decir, no hace falta. Usted con los ojos cerrados así va a encontrar tres. Normas para permitir, ahí sí hay que saber mucho para decir, mira, aquí hay una. Pero en Cuba todo está prohibido. Es decir, una de las genialidades del sistema y que la gente no se da cuenta que es lo que fundamenta y que sostiene el autoritarismo, es que todo está prohibido. Hay un principio jurídico que dice que lo que no está prohibido expresamente está permitido. En Cuba es al revés. En Cuba el principio es lo que, lo que no está prohibido también. Y si tienes alguna duda es porque está prohibido. Y si tienes algo, una cosa que piensas que está prohibido. Y cuando tengas muchas ganas de algo, está prohibido. Y así mismo piensan los burócratas. Los burócratas nunca tienen problemas porque saben cómo resolver todos los problemas. Y saben cómo sostener un cargo para siempre. Es muy fácil. Di que no siempre a todo. Compañero, tenemos una idea aquí. No, compañera, no. Si eres muy delicado y muy amable, le dices que busque los canales establecidos. Si no, le dice que eso es, no sé, si es en la universidad, le dice que eso es extensión universitaria, como diciendo, mira, a ver dónde tú haces eso, porque eso aquí no hay. Pero lo interesante es que siempre, los burócratas, los funcionarios, las personas que trabajan para la burocracia, que es necesaria y existe en todas partes del mundo, donde hay un Estado más o menos complejo, em, administran el no en dependencia de lo como sea, más útil, más práctico, más estratégico, político, por muchas razones, ¿no? En Cuba, lo único táctico y estratégico siempre es decir que no de antemano. Tú estás acercándote, dile que no a esa ya. Cierra la puerta en la cara, porque es que eso es lo único que te garantiza estar ahí, los litros de gasolina, la carrocería del carro, el queso Gouda, la semana en la playa, que tu hijo lo dejen salir del país, que a ti mismo no te jodan el futuro. Es un complejo de situaciones en las que es muy factible el no, ¿no? Por eso que yo siempre pienso, siempre una vez escribí algo que decía que Cuba era la república del no, porque me parece que no es muy útil, ¿no? Mientras sea útil, no vamos a lograr nada, porque la gente, los dirigentes han aprendido a hacer PowerPoint, que es lo que es un PowerPoint que no dice nada, y lo importante es cómo tú pones las letras para que los más viejitos puedan leerla, letra 16 o más grande, colorcitos pasteles para que nadie le ardan los ojos, y bueno, si el jefe es el que presenta el PowerPoint, lo único que no puede pasar es que te mencionen en el PowerPoint. Si no te mencionan y es la verdadera intrascendencia, eso significa que usted está bien. El organismo, la institución, el centro, lo que sea, que no es mencionado nunca, es perfecto. Eso significa que nunca ha hecho nada, que no ha cambiado la realidad, que no hace ninguna mejora para el pueblo, que no hay un servicio nuevo de nada. Si usted crea un servicio nuevo, lo van a analizar en unas 400 reuniones. Compañero, ¿cómo a usted se le ocurre? ¿Y esta mierda, cómo a usted se le ocurre hacer esto? ¿Usted no sabe que estamos bloqueados? Sí, sí, pero exactamente para romper el bloqueo. No, que este se va a hacer, usted no se da cuenta que lo que el enemigo lo va a mirar. Sí, pero que esto es para vencer al enemigo. No, compañero, lo importante es que el enemigo no nos mire. Que el enemigo no piense que tiene que ser tu enemigo. Es decir, tú tienes que ser tu propio enemigo y ser nada. Es que terminas haciendo lo que hace todo el mundo en Cuba, que no hacen nada. Es decir, los burócratas en Cuba no cambian la realidad. ¿Entiendes? Todo así la cambian para peor. Para peor, sí. Pero eso solamente si te lo dicen de arriba, ¿no? Entonces eso también es importante. Entonces, nada, Katy, yo lo que te diría es ¿tienes algo más que decir? ¿Algo que no quieras que se quede sin decir? Que no te haya preguntado yo que te gustaría decir, porque vamos aquí también a muela hace rato. Ya la gente ya no sé si ya quieren oír tanto muela. Entonces, nada, dime si hay algo que quisieras decir que no hayas dicho o que te gustaría decir. Eh, a ti te digo que te cuides. A partir de ahora te me levantas por la mañana, te tomas un vasito de agua y te me No, yo estiras. tomo agua todo el tiempo. Te me estiras y te me haces un poquitico de ejercicio. Em, em, esta invitación pareciese muy tonta y pareciese
dicha desde el lugar de un privilegio y, o sea, te voy a decir lo que creo que se debe decir en estos momentos. Yo todavía sigo irregular en España por un proceso administrativo burocrático en el que caemos un saco inmenso de personas. Estoy pasando mucho trabajo. La he pasado muy mal, muy mal, muy mal. A veces he tenido gente que me dé la mano y veces que no. Em, pero recordemos, si no lo podemos tener presente de siempre, que, que, que necesitamos cuidarnos. Necesitamos cuidarnos y necesitamos entendernos, conocernos, porque ese camino es, digamos que como las primeras pistas nos darán las primeras pistas para encontrar nuestras maneras de hacer realidad lo que queremos de la mejor forma posible. Yo confío muchísimo en, en que establecer patrones de ética, de responsabilidad, de honestidad y de transparencia, eh, eso se parece mucho al amor. Y para mí el amor, aunque no le lleve ventaja al miedo, va a seguir siendo esa fuerza imparable que es capaz de hacer muchísimas cosas, para no decir todo. Entonces, yo nos invitaría a cuidarnos y a fortalecer todas las herramientas que tenemos, a forjar las que deseamos tener y que nos hacen falta para hacer realidad lo que queremos hacer, lo que soñamos, incluyendo el país que queremos tener, donde quiera que esté 1 o 10.000 millones de cubanos. Gracias, Katy. Y que se no dejen de darse masaje en las orejas y que se alejen de las picúas. Eso es muy Exacto. importante. Gracias a ti, mi Gracias, amor. gracias, Katy. Gracias. Gracias a ti.